Soy Julio, soy psicólogo y en este vídeo te voy a explicar por qué ningún sistema de productividad te funciona de forma consistente y cómo debe diseñarse un sistema de productividad para que realmente te funcione. Si quieres tener el mapa del vídeo y otros recursos para optimizar tu productividad y duplicar tus horas reales de trabajo enfocado en tareas de alto retorno, tienes el enlace en la descripción para descargar este mapa y otros recursos que te pueden ayudar a optimizar tu productividad. La primera razón y en la que nos vamos a centrar en este vídeo es porque el sistema que estás utilizando o que has utilizado no tiene un buen diseño conductual o es genérico y no está adaptado a ti. Durante el vídeo explicaré cómo tiene que ser un diseño conductual y cómo debe adaptarse a ti cualquier sistema para que te funcione de forma consistente. Porque si no tienes un buen diseño conductual vas a depender de la motivación y de la disciplina. ¿Y qué pasa cuando dependes de la motivación? Pues aquí lo explico. Que te suele pasar seguramente que empiezas algo, un sistema, lo dejas a los pocos días o lo dejas a las pocas semanas cuando empiezan a aparecer dificultades o cuando encuentras el siguiente método y dices este método sí me va a funcionar. Pero ¿qué pasa? Que dependes de la motivación, es decir, unos días rindes muy bien porque estás muy motivado, luego te caes y luego no rindes casi nada y así vuelves como en un bucle, ¿no? Que te sientes bien, trabajas bien, te sientes mal, trabajas mal y realmente nunca consigues esa consistencia y nunca consigues aplicar nada de forma consistente. Entonces tu negocio obviamente lo sufre y tienes por eso picos y valles. Y si no dependes de la motivación, dependes de la disciplina. Es decir, a partir de la primera semana, cuando la motivación ya ha desaparecido o cuando surgen dificultades, aparece la necesidad de utilizar la disciplina. ¿Por qué? Porque tu sistema no está bien diseñado. Esto puede funcionar si tienes la disciplina muy entrenada. Si no, te vas a cansar, te puedes quemar y supone un esfuerzo constante. Es decir, tienes que estar cada día esforzándote por poner una gran disciplina para poder seguir las acciones que te van a hacer realmente crecer en tu negocio, para cumplir todas las tareas, para trabajar de forma enfocada. Y eso va a hacer que estés bastante a disgusto y que realmente nunca puedas fluir. Vale, ¿qué pasa con los trucos o los hacks de productividad? Que seguro que has visto miles en redes sociales, en libros y en todos sitios. ¿Qué pasa? ¿Por qué eso no te funciona? Te lo voy a explicar ahora mismo. Pues por dos motivos. O bien porque no los aplicas, es decir, honestamente, o los aplicas de forma muy superficial, o no los aplicas, simplemente lo ves porque es estimulación, es dopamina y pues te entretiene, te gusta, te da sensación de productividad, pero no realmente lo ejecutas. No los aplicas, realmente los consumes porque te entretiene, te estimula, te hace sentir productivo, te hace sentir que estás avanzando, te hace sentir que quizá esto sea lo que realmente te ayude a llevar tu rendimiento a otro nivel y, bueno, pues los utilizas a lo mejor como excusa para procrastinar. Es decir, a lo mejor tienes una tarea importante, pero no te apetece hacerla, entonces te pones a ver vídeos con trucos de productividad o te pones a descargar aplicaciones o cualquier tipo de cosa parecida. Esto es obviamente una razón por la que no te funcionan los trucos que ves de productividad. Pero no solamente es esto. Realmente, aunque los apliques, son soluciones pequeñas, son trucos como pequeñas cosas que puedes cambiar, que sí, que pueden tener un pequeño impacto, pero que realmente al ser genéricos, al no estar adaptadas a tu situación, pues no marcan la diferencia, aunque te puedan ayudar un poco, ¿vale? Y a veces, en general, a lo mejor un truco sí que te funciona, pero en general, de todos los trucos que has probado, de todas las cosas que estás intentando, te van a hacer perder más tiempo del que estás ganando. Porque el probar todas estas cosas, el ver todos estos vídeos, todos estos libros, eso te hace perder mucho tiempo. Tiempo que podría estar realmente trabajando y no estar probando cosas que te permitan ganar un pequeño porcentaje de productividad. Por lo tanto, no es el camino. ¿Y cómo hacer entonces para diseñar un buen sistema que no dependa de la motivación, que no dependa de la disciplina y que no se base en trucos genéricos de productividad? Pues te lo voy a explicar ahora mismo desde la psicología conductual. ¿Cómo diseñar tu sistema de productividad de forma simple, según las ciencias del comportamiento y la psicología conductual? El primer paso va a ser definir con precisión las acciones que más apalancamiento y retorno te van a dar por tu tiempo y por tu energía. Y no solamente las tareas. Es muy fácil que tú me digas, vale, Julio, pues yo sé qué tareas me van a dar más impacto. Lo importante no es detectar las tareas, es detectar las acciones, de construir las tareas en acciones para poder analizarlas psicológicamente, y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. El primer paso, tener claras las acciones que realmente mueven la aguja y que te van a hacer ser realmente productivo. Porque si no defines esto, no tienes nada. Nada de lo que veas, nada de lo que hagas te va a servir. Lo siguiente y lo más importante es identificar las variables que controlan si haces esas acciones, si las pospones, si las evitas, si las haces con foco, si te distraes. Identificar psicológicamente qué es lo que determina que lo ejecutes bien o no lo ejecutes bien. Y esto se llama análisis funcional. Es la herramienta más poderosa de la psicología que, aplicada a la productividad, puede cambiar radicalmente de la forma en la que estás operando. Entonces, ¿cómo se hace esto? Te lo voy a explicar de forma muy sencilla.
tienes que identificar las variables, que a grandes rasgos son tres. Son operaciones motivacionales, que este es el nombre técnico, realmente son como elementos biológicos motivacionales que afectan la probabilidad de que tú hagas cualquier acción, ¿vale? Por ejemplo, tu nivel de energía, tu humor, si ese día has dormido bien, si has dormido mal, si estás cansado, el momento del día, si es por la mañana, si es por la tarde, si acabas de comer, si estás con gente, si no, si tienes la energía social alta, si la tienes baja. Esto es importante identificarlo con precisión porque esto va a afectar a cualquier cosa que hagas en el día. Luego tienes que identificar los discriminativos. ¿Qué es esto? Son los estímulos desencadenantes que te llevan a hacer cualquier comportamiento. Pero en este caso nos tenemos que centrar en los comportamientos que hemos definido antes, que son las acciones que realmente quieres hacer y que necesitas hacer, que necesita tu negocio que tú hagas, ¿vale? Esto lo puedes aplicar también si tienes un equipo. ¿Cuáles son ejemplos de estímulos discriminativos o desencadenantes? Una alarma que te pongas que cuando suena, por ejemplo, pues haces X acción, unas notas que te digan, vale, pues aquí una nota que diga, haz esta tarea. Eso es un estímulo discriminativo. Puede ser tu calendario, el Google Calendar, simplemente tienes un bloque y dices voy a hacer esto, eso es un discriminativo. Esto no garantiza que tú lo hagas, pero ayuda, ¿vale? Entonces tenemos que identificar todos los discriminativos que tú tengas y también identificar cuáles te pueden ayudar que ahora mismo no tienes, ¿vale? Pueden ser mensajes que una persona de tu equipo, un socio, un cliente te escribe o te llama, otra actividad o tarea, por ejemplo, que terminas de comer y justo después de comer siempre te pones a repasar el CRM, por ejemplo. Puede ser una aplicación, si usas Notion, si usas un gestor de tareas, un gestor de hábitos, eso también son estímulos discriminativos. Tienes que tenerlo muy claro. Pueden ser lugares, puede ser tu escritorio, puede ser la cama, puede ser tu terraza, puede ser una determinada ciudad. Tenemos que identificar qué es lo que te lleva a hacer las acciones que quieres hacer o qué es lo que te podría llevar que ahora mismo no tienes en tu entorno. Y por último, lo que tienes que identificar es qué reforzadores ahora mismo tienes para las acciones que has identificado antes. Reforzadores que para ti funcionen, no valen lo mismo para todo el mundo, esto debe personalizarse. Puede ser que para ti el completar una tarea pues sea bastante reforzante, es decir, sea satisfactorio. Un reforzador es cualquier estímulo o cualquier evento que aumenta la probabilidad de que tú vuelvas a hacer ese comportamiento en el futuro, ¿vale? Entonces, si tú completas una tarea, eso te va a generar cierta satisfacción. Si tú añades un check en tu Notion, en tu aplicación de notas, en tus hábitos, en lo que sea que utilices para organizarte, eso también puede ser un reforzador. Que añadas comida, un café, puede ser un reforzador. Que te permita descansar o ver el teléfono, puede ser un reforzador. Que vendas, puede ser un reforzador. Que ganes dinero inmediatamente o de forma demorada, es decir, en el futuro, pero que sepas que si has hecho esto vas a ganar dinero, son reforzadores. Que alguien te felicite, que tú a ti mismo te felicites, o que sientas alivio porque estás estresado y has terminado eso que te estresaba, ya está hecho, ya no hay problema, por lo tanto, el alivio es un reforzador. Se llamaría reforzador negativo porque estás eliminando una emoción negativa, no estás añadiendo algo positivo, ¿vale? Cuando digo positivo, digo agradable, algo que te haga sentir bien. Entonces, identifica qué reforzadores ahora mismo tienes y cuáles puedes implementar para hacer más probable que hagas las tareas de mayor apalancamiento. Y cuando digo tareas me refiero sobre todo a las acciones que hemos identificado antes. Y esto es la parte que nadie te habla, es la parte más importante, porque esto es lo que determina realmente tu motivación y lo que determina tus acciones. Las operaciones motivacionales, los discriminativos y los reforzadores. Esto es lo más importante, esto es lo más apalancado que puedes hacer por ti. Identificar estas variables. Y si lo haces correctamente, realmente vas a tener que luchar muchísimo menos por mantenerte productivo, porque vas a diseñar tu entorno, tu sistema para que te haga productivo por defecto. Pero este es solamente el paso 1. ¿Cuál es el paso 2? Vamos a verlo. El paso 2 es, a partir de este análisis funcional que has hecho, diseñar una estructura semanal y diaria óptima para ti. Cuando digo una estructura me refiero a organizarte tu calendario o cualquier aplicación que utilices, te organices tu agenda, tu calendario y que decidas con antelación en qué vas a invertir tu tiempo, qué vas a hacer en cada momento. Y esto debe incluir las acciones definidas y que se distribuyan estas acciones durante el día, teniendo en cuenta los discriminativos, los reforzadores y las variables motivacionales, para que sea muy fácil ejecutar todas esas acciones. Entonces, cogemos todo lo que hemos diseñado en el análisis funcional y lo vamos a aplicar a tu calendario. Y aquí es donde vas a tener realmente el sistema de productividad que te va a funcionar de forma consistente. Cuando consigues realmente organizar tu agenda, tu calendario de esta forma, ya no dependes de tu estado de ánimo ni de una lista de tareas de ir tachando
que eso es muy fácil procrastinarlo, sino que ahora mismo tienes una estructura que te guía a ti y que se convierte en un discriminativo más y está todo diseñado de forma que realmente no va a haber fricción y vas a poder hacer todas las acciones de forma sencilla, con mucho menos esfuerzo del que estabas haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque tus tareas de mayor retorno se van a colocar en los momentos donde te va a costar menos hacerlas, tanto a nivel psicológico, porque hemos identificado exactamente cuáles son esos momentos. Vamos a saber qué disparadores vamos a usar para cada tarea y cómo vamos a reforzar cada acción. De esta manera te va a permitir mantener la consistencia. Esto en la práctica se hace normalmente dividiendo tu calendario en bloques, aunque no todas las personas funcionan bien con este modelo. Entonces es cuestión de identificar qué forma de organización es más óptima para ti. Pero normalmente suele funcionar el dividir tu calendario, sobre todo si se ha hecho a partir del análisis que te he explicado antes. Si no, realmente es bastante complicado que alguien respete su calendario de forma consistente. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, por ejemplo, y esto no es algo rígido, depende de cada persona, pero se pueden organizar en bloques de foco, pueden ser entre 60 a 120 minutos, lo ideal es que sean de 90 minutos como mínimo y que con el tiempo vayas entrenándote a aguantar cada vez más tiempo enfocado, 120 minutos, incluso 150 para casos muy concretos. Esto también se tienen que añadir bloques de descanso de 10, 15, 20, 30 minutos como mucho, que puedes introducir de forma estratégica para que te ayude a mantener un buen rendimiento durante todo el día. Y también aquí aprovechamos para añadir algunos reforzadores y discriminativos para las siguientes tareas y acciones. También no todo tu trabajo va a ser enfocado, puedes tener tareas más repetitivas o más automáticas o más sencillas, tareas que simplemente requieren tu tiempo, un poco de atención. Para eso puedes añadir bloques de gestión, de estrategia, de comunicación para hablar con clientes o con socios o con empleados. Y estos bloques suelen ser de 60 a 90 minutos y esto los puedes hacer normalmente más por la tarde, en momentos más tranquilos. Y normalmente requieren menos esfuerzo. Pero esto no va a funcionar en la mayoría de casos si no has hecho previamente el esfuerzo de hacer un buen análisis funcional. No solamente sirve con estructurarte el calendario, debes modificar y controlar, como te he dicho, las variables clave, que son las que hemos definido antes. Debes controlarlas y tenerlas muy en cuenta a la hora de organizar tu estructura. Te recuerdo cuáles son: operaciones motivacionales, discriminativos y reforzadores. Estas son las variables que tienes que controlar, identificar y controlar. Porque si no lo controlas, tu motivación te controla a ti, tu entorno te controla a ti, tú no controlas nada. Y cuando haces esto es cuando realmente hacer las tareas claves, las acciones de mayor retorno, se va a volver fácil y automático. Y esto es lo que quieres, que tu negocio funcione en piloto automático y que tú funciones en automático de forma también consciente, obviamente. Y la mayoría de gente se queda en esto, en diseñar una estructura semanal, pero no tiene en cuenta esto. Y entonces es cuando esto no funciona. Cuando se unen ambas estrategias es cuando realmente se puede generar un gran sistema de productividad personalizado para ti. Y por último, lo tercero que tenemos que hacer es planificar y revisar cada día. Pero no planificarlo por la mañana, porque eso es normalmente una mala idea. Se planifica el día a la noche anterior. Y por la noche planificas el día siguiente y revisas el mismo día. Y esto tienes que hacerlo de una forma determinada para asegurarte que te mantengas en el camino y que mantengas la estructura, porque normalmente las estructuras se van abandonando. ¿Qué tienes que hacer en este momento de planificación y de revisión? Pues es muy sencillo, revisas qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué puedes mejorar y qué acciones, qué tareas vas a hacer mañana. Y esto no solamente lo tienes que revisar. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque te da feedback diario, lo que te permite reforzar comportamientos productivos y también te permite mejorar cada día, porque tienes feedback. Sabes que si has diseñado la estructura de tal forma y no te ha ido bien, solo puedes cambiar, puedes ajustar tu análisis funcional, tus variables, para que al día siguiente te funcione mejor la estructura. Y esto lo vas a hacer a nivel diario y también a nivel semanal. Y esto es realmente cómo vas a hacer que vuelvas consistente. Sin la revisión diaria es muy difícil que mantengas la estructura. Si quieres ser realmente un pro, lo que tienes que hacer es incluir también métricas que te permitan contabilizar tu rendimiento a nivel económico, calcular qué retorno te da cada tarea, qué retorno te da cada acción, qué retorno te da cada minuto enfocado, cada minuto de gestión, cada hora de foco, cada hora de gestión, y también pues tener métricas de puntuar, por ejemplo, tu nivel de productividad de 1 al 10 en el día, o puntuar tu nivel de foco. ¿Vale? Esto ya, si quieres llevarlo al siguiente nivel, no es necesario. ¿Y qué hacemos con esta revisión? Esto nos permite ajustar la estructura para el día siguiente.
Vamos a tener una estructura base, que es lo que hemos definido en el paso 2, y luego cada día vamos a editar la estructura base para el día siguiente, para añadir las tareas que nos interesan y para añadir los disparadores, los reforzadores que sean necesarios. Y de esta forma, cuando cada día ajustas la estructura del día siguiente, pero teniendo una base que ya sabes que funciona, es como vas a empezar cada día con claridad y con dirección, no preguntándote, vale, ¿qué voy a hacer hoy?, apagando fuego, sino que ya tienes claro todo lo que vas a hacer. Y esto es realmente todo lo que necesitas saber para diseñar un sistema simple de productividad que te funcione de forma consistente. Resumen, tienes que definir qué acciones te dan un mayor apalancamiento, tienes que identificar qué variables te llevan a hacerlas, cuáles te hacen que sean más fáciles, cuáles te hacen que sean más difíciles y preparar un análisis de las operaciones motivacionales, discriminativos y reforzadores que en tu caso afectan a estas acciones. Luego tienes que definir una estructura semanal y diaria óptima según esto que has hecho y ajustarlo en tu calendario o en tu forma de organización. Dividir tu día normalmente en bloques y identificando esas variables clave que has analizado antes. Y por último, cada día revisar cómo ha ido el día y planificar el día siguiente ajustando la estructura y cambiando lo que tengas que cambiar para cada vez ser más productivo y rendir mejor. Voy a explicar la segunda razón por la que ningún sistema de productividad te funciona de forma consistente. La razón es porque el sistema de productividad que estés usando no modifica tu entorno, no elimina las distracciones y no activa el foco. Y si tu entorno es el mismo, tu entorno está lleno de distracciones, tu entorno es tóxico, ningún sistema de productividad te va a funcionar por muy bueno que sea. Vamos a ver cómo diseñar tu entorno de forma que puedas eliminar las distracciones y te puedas enfocar con mucha más facilidad. Entonces tienes que tener claro que tu entorno controla tu comportamiento muchísimo más que tú. O sea, tú realmente no eres el que controla lo que haces. Tu entorno controla lo que haces. Y si no, pregúntate por qué estás viendo este vídeo. Estás viéndolo porque tu entorno te ha llevado a hacerlo, porque lo has visto en un correo, porque te ha salido en YouTube, porque te lo he mandado por WhatsApp, por lo que sea. Entonces, si no optimizas tu entorno para el foco, para que enfocarte sea fácil, vas a depender siempre de tu fuerza de voluntad, porque concentrarse suele ser complicado y requiere esfuerzo. Si tu entorno está mal diseñado y tienes distracciones por todos lados, te va a requerir mucho más esfuerzo. Esto, como consecuencia, lleva a que rindas a rachas, un día mejor, un día peor, según cómo te sientes. Un día trabajas 12 horas, otro día trabajas nada, y al final cada día es una lucha contigo mismo por ser realmente productivo, por avanzar en tu negocio y no lo consigues o no lo consigues como te gustaría. Estás siempre como esforzándote para enfocarte y eso no debería ser así. Y necesitas realmente un entorno que haga que concentrarse sea más fácil que distraerse. Y esto es lo que yo llamo un entorno de alta probabilidad. Un entorno de alta probabilidad es el que hace que concentrarse sea lo más probable, el que hace que ser productivo sea lo más probable, el que hace que hacer las acciones que te van a generar avanzar en tu negocio, que te van a dar dinero, va a ser lo más probable. No va a ser garantizado, pero va a ser mucho más probable que distraerte. Y si en tu entorno actual es más fácil que te distraigas con el teléfono, con el ordenador, con personas, con cualquier cosa, entonces es un entorno de baja probabilidad. No te va a llevar a tener el mejor rendimiento. Y si ahora mismo te va bien incluso con un entorno de baja probabilidad, imagina cómo te iría si tuvieras un entorno de alta probabilidad. Y en el vídeo anterior vimos cómo diseñar este sistema. Ahora vamos a ver cómo diseñar el entorno que va a hacer que este sistema se pueda mantener de forma consistente. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a ver cómo diseñar tu entorno para el máximo foco y el máximo rendimiento. El primer paso que vamos a ver es cómo eliminar la dispersión y las distracciones. Este es el paso más importante, porque si hay distracciones no hay concentración, o no hay la concentración que podrías conseguir sin distracciones. No tiene nada que ver. ¿Por qué te distraes? Pues la razón por la que te distraes es porque tienes fácil acceso a reforzadores que no son tu trabajo. Es decir, ya sea el teléfono, ya sea notificaciones, ya sea personas, ya sea la posibilidad de levantarte, dar un paseo, la posibilidad de ir a comer, cualquier actividad que te sea agradable, que te sea más gratificante que el trabajo que tienes delante, es un reforzador que compite con el trabajo. Y cuando tú estás trabajando no quieres tener nada que compita con tu concentración, porque si no va a ser muchísimo más difícil concentrarte y realmente producir, porque vas a tener siempre algo accesible, mucho más cómodo, mucho más fácil. Entonces vamos a ver cómo hacer esto. El primer paso es identificar y cortar tus bucles de distracción, porque el foco es lo que ocurre de forma natural cuando eliminas todo lo demás. Imagínate que tú estás en una habitación y lo único que tienes es un ordenador en el que solamente puedes abrir las pestañas que te sirven para trabajar.
No puedes abrir Instagram, no puedes abrir YouTube, no puedes leer absolutamente nada. En la habitación no tienes móvil, no puedes hablar con nadie. Está todo cerrado para que puedas concentrarte. Y esto, de hecho, es lo que hacen en muchas empresas tecnológicas de Estados Unidos para que los trabajadores se concentren al máximo en sacar sus startups. Y esto realmente es lo que hacen también muchos escritores para poder escribir libros muy largos sin distraerse y aunque les cueste mucho centrarse. Entonces, vamos a ver cómo eliminar esas distracciones. Para identificar y cortar esos bucles de distracción tenemos que entender, ¿no?, qué es lo que genera una distracción, ¿vale? Una distracción, como cualquier comportamiento, está generado primero por un estímulo discriminativo, que es como el disparador, el desencadenante, que puede ser un estímulo físico, mental o digital, que la definición es que indica que hay un refuerzo disponible, es decir, que hay algo agradable o algo satisfactorio que podemos sacar de hacerlo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando y me llega una notificación, la notificación es un disparador, un discriminativo, porque me indica que puede haber un mensaje interesante. Entonces, esto realmente hay que ser muy radical y hay que eliminar todos esos discriminativos de tu entorno de trabajo. Eliminarlos. Primero los identificamos y luego los eliminamos. Y lo segundo, para que te distraigas, es que hay un comportamiento, ¿no? Si no hay un comportamiento, solamente hay un disparador que te genera como las ganas de distraerte, pero si no te distraes, si sigues centrado, no hay un comportamiento de distracción, ¿vale? Entonces, lo que es la conducta de distraerse implica dejar o evitar una tarea, en este caso de trabajo, para hacer otra cosa y obtener un refuerzo mayor, ¿vale? Imagínate que ahora mismo yo estoy grabando este vídeo, pero alguien me llama y me dice, mira, te ha llegado este paquete. Eso es una distracción y mi comportamiento, si voy a coger ese paquete, pues, por ejemplo, me va a sacar de este trabajo. Entonces, aquí lo que hay que hacer es entrenarse para controlar esos impulsos, ¿vale? Aquí sí que vamos a usar un poco esa fuerza de voluntad, pero realmente mucho menos porque vamos a controlar el resto de estímulos. Entonces, aquí lo que pasa es que cuando haya distracciones o haya disparadores que no se pueden eliminar, porque en algunos casos va a haber, es el único momento en el que tenemos que usar la fuerza de voluntad. Y ahí la podemos construir de manera que cada vez sea más fácil aguantar la tentación de hacer algo que nos saca del foco. Pero el objetivo siempre va a ser eliminar todos los disparadores posibles. ¿Y cuál es el tercer punto? El refuerzo, ¿no? El refuerzo es acceder a un estímulo que es agradable o evitar algo desagradable. O sea, un refuerzo puede ser tanto algo que te genera gratificación como algo que te alivia un dolor o una incomodidad. Entonces, lo que tienes que hacer es dificultarte el acceso a cualquier reforzador que no sea tu trabajo. Por ejemplo, si para ti el móvil te genera mucho refuerzo, es decir, te puede generar mucha atención o quieres realmente cogerlo, pues si lo llevas a otra habitación, evidentemente va a ser más difícil que lo cojas. Es un ejemplo muy básico, pero se tiene que hacer con muchas cosas. Y no solo eso, sino que también tienes que añadir reforzadores a tu trabajo. Es decir, cosas que hagan que tu trabajo sea más agradable, más satisfactorio y más reforzante, es decir, que te apetezca y te enganche y quieras seguir trabajando. Porque si no, es una lucha contigo mismo y no queremos que esto sea una lucha contigo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Puedes usar un cronómetro, que eso, al final, cuando ves que vas completando un tiempo que te has propuesto, ¿no?, para trabajar, eso te va a generar también una sensación de refuerzo. Esto depende para cada persona, pero quizá el tener agua y poder ir bebiendo de vez en cuando te genera un refuerzo. Quizá luz solar o luz artificial, quizá luz de algún color que te guste, quizá café, que lo puedes tomar en momentos concretos, no solamente para estimularte, sino como una recompensa, ¿no? Y que también obviamente te va a estimular. El descansar al finalizar una tarea también puede ser un refuerzo. El completar mi tarea, hacer un check, también puede ser un refuerzo. Herramientas de trabajo que te gusten, tener un ordenador optimizado, tener un escritorio optimizado, un entorno que te guste, que disfrutes trabajando en él, todo eso te va a ayudar a que el trabajo sea más agradable. Y bueno, pues música o sonidos que te ayuden a concentrarte o que te gusten. En el caso de que no sean distractores, puedes utilizarlos para que el trabajo, si no es un trabajo enfocado que requiera de toda tu atención, pueda ser mucho más agradable, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta todo esto, ¿vale? Esto es lo principal. Y esto, obviamente, lo difícil es hacerlo, identificar todos los disparadores, eliminarlos, identificar qué comportamientos te pueden llevar a distraerte y tratarte de entrenar para controlarte esos impulsos, pero lo más importante que vamos a hacer es eliminar lo que te genera el comportamiento y lo que te refuerza el comportamiento, ¿vale? Y vamos a añadir también reforzadores que te van a quedar enganchado en tu trabajo.
Y esto obviamente será personalizado para cada persona, pero esta es la idea y esto lo puedes hacer tú mismo esta tarde o esta mañana si quieres. Vamos a ver ahora la segunda parte, que es cómo obligar a tu mente a concentrarse. Y yo te quiero decir que lo más importante no es esto. Lo más importante es eliminar las distracciones. Esto es un extra que si tienes dificultades para concentrarte, también te puede dar como ese plus de concentración, de facilidad, de estar centrado. ¿Vale? Vamos a ver cómo hacerlo. Primer paso es añadir disparadores de foco. Al igual que hay disparadores que te llevan a distraerte, hay disparadores que te pueden llevar a enfocarte. Estos pueden ser físicos, pueden ser digitales o pueden ser mentales. Puedes hacerlos antes de la tarea para que concentrarte sea más fácil, es decir, cosas que puedes hacer o estímulos que puedes usar antes de la tarea para que te puedas centrar mucho más rápido y mucho más fácil. Por ejemplo, puedes usar anclajes visuales, que son cualquier estímulo visual que lo puedas asociar con el de estar enfocado. Ya puede ser un cuadro, ya puede ser un texto, una foto, un objeto, un color, cualquier cosa que tú asocies, ¿vale? Siempre que hay esto, yo estoy enfocado. Esto aquí se trata de jugar con los sentidos, porque vamos a asociar sensaciones con comportamiento de foco, ¿vale? También puedes utilizar señales auditivas, o sea que son anclajes auditivos, por ejemplo, unos sonidos binaurales, una música concreta que utilices antes de ponerte a trabajar enfocado. Todo esto te puede ayudar a enfocarte. Lo importante aquí, ya lo veremos después, es que es utilizarlo cada vez como un hábito para que tu cerebro asocie estímulo visual o estímulo auditivo, foco, me concentro. Puedes usar un uniforme de foco, es decir, una ropa que utilices siempre para trabajar. Y esto lo puedes modificar, ¿no? Puedes utilizar accesorios, puedes utilizar una camiseta para una cosa, otra camiseta para otra, una sudadera para una cosa, una sudadera para otra. Esto al final tú eres el que decide cómo aplicarlo, pero yo te doy las herramientas, ¿vale? Luego, otros ejemplos, ¿no? También se puede hacer durante la tarea. O sea, se puede hacer estos disparadores antes o durante. Antes para ayudarte a concentrarte más fácil o durante para mantener el foco más fácil. Entonces, por ejemplo, puedes hacer una cuenta atrás. Entonces, una cuenta atrás de 90 minutos en el cronómetro, por ejemplo, va a serte mucho más sencillo mantenerte ahí centrado en el ordenador o en el trabajo durante 90 minutos. Y el ver ese reloj te recuerda que tienes que mantenerte enfocado. Una postura enfocada. No es lo mismo, por ejemplo, estar sentado mirando hacia adelante que estar tumbado o estar en la cama. Siempre va a ser mucho más fácil enfocarte si estás con una postura hacia adelante y mirando al frente. Luego está el ruido blanco. El ruido blanco es un tipo de ruido que genera una serie de frecuencias en el cerebro que te ayuda a concentrarte, y también puedes utilizar sonidos binaurales, y aquí la clave está en experimentar para encontrar qué es lo que te funciona mejor a ti. ¿Vale? Estos son pequeños trucos, técnicas que te aportan un extra de foco y que te pueden ayudar si realmente te cuesta. Hay obviamente muchos más ejemplos, estos son algunos para que tengas ideas, ¿vale? Existen aquí opciones casi infinitas, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las reglas, ¿no? Porque lo que tienes que hacer aquí es crear rituales y protocolos, no simplemente utilizar estas cosas como separadas. Lo que tienes que hacer es combinar varios disparadores para crear protocolos o rituales que tú uses siempre para enfocarte. Puedes utilizar uno diferente para cada tipo de tarea o puedes hacerlo como a ti te apetezca, ¿vale? Porque las reglas son estas. Primero, tienes que utilizar estos disparadores solamente para trabajar. Si tú utilizas un sonido y lo utilizas para todo, la música que te gusta para divertirte, para pasear y para trabajar, mala idea, ¿vale? Pero si tú utilizas una música solamente antes de trabajar o durante el trabajo, entonces puede ser una buena idea. La segunda regla es que no puedes buscar la perfección. Da igual que sea perfecto en protocolo, da igual que sea científicamente, neurológicamente lo mejor, eso no importa, lo importante es que sea una repetición, un hábito, porque va a ser ese hábito lo que le genere a tu cerebro el efecto de, vale, ahora me tengo que concentrar, ¿vale? Y por último, lo que tienes que combinar diferentes tipos de disparadores, es decir, disparadores que afecten a cada uno de los sentidos. Ya puedes tener visuales, auditivos, olfativos incluso, ¿vale? O táctiles, de la forma en la que a ti te guste para que te sea más fácil concentrarte y generes estos hábitos de foco. Como te he explicado antes, esta parte es menos importante, pero para algunas personas sí que puede ser importante si te cuesta realmente mucho concentrarte. Pero lo más importante para la concentración es eliminar todo lo que te quita de concentrarte, todas las distracciones. Y para eso tenemos que seguir este proceso. Identificar y cortar estos bucles, identificar cada parte del bucle, eliminar los disparadores,
entrenarte para controlar los impulsos cuando no se pueden eliminar los disparadores y controlar los reforzadores, es decir, dificultar el acceso de reforzadores fuera de tus tareas y añadir reforzadores a tu trabajo, ¿vale? Y con esto vamos a crear un entorno de alta probabilidad y te va a ser mucho más fácil concentrarte y aplicar el sistema. Este es como el segundo pilar que necesitas para poder tener un sistema de productividad que te funcione de forma consistente. Te voy a explicar por qué normalmente no puedes mantener ningún sistema, método de productividad de forma consistente, o por qué empiezas a hacer las cosas de una forma y te organizas bien durante unas semanas y luego lo pierdes, o por qué te quemas y realmente no puedes mantener el rendimiento de forma sostenible. Vamos a centrarnos en por qué aparecen patrones antiguos y te empiezan a limitar, por qué no eres capaz de deshacerte de patrones antiguos que sabes que te están limitando, y por qué no puedes mantener los hábitos durante un periodo de tiempo grande sin abandonarlos o sin quemarte o sin cansarte. Lo primero, vamos a ver cómo evitar que tus patrones antiguos vuelvan una vez que intentas aplicar cualquier sistema de productividad, cualquier hábito o cualquier nuevo objetivo. Lo primero que tienes que hacer es identificar y modificar los disparadores y los reforzadores. Un disparador es cualquier estímulo que te lleva a hacer cualquier comportamiento, y un reforzador es el estímulo o lo que tú sientes después de hacer esa actividad o ese comportamiento que hace que se mantenga el comportamiento como un hábito, ¿vale? Entonces, bueno, aquí mismo te lo explico de nuevo. Disparador, estímulo que desencadena el patrón. Reforzador, estímulo que mantiene el patrón. ¿Cuáles son ejemplos de disparadores? Por ejemplo, una notificación del móvil puede actuar como disparador para que te distraigas, cojas el teléfono y dejes lo que estabas haciendo o dejes de concentrarte. Un disparador también puede ser que no has sido capaz de enfocarte o de concentrarte bien del todo, es decir, que falta el foco profundo y por tanto, como estás con un foco superficial, es mucho más fácil que te distraigas con otras cosas. Y también pueden ser emociones, pueden ser que te sientas más desanimado, más desmotivado o incluso que te sientas aburrido. Eso te puede hacer que sea mucho más probable que hagas otras cosas que no sea lo que quieres hacer, ya sea hacer ejercicio, trabajar o lo que sea. El hecho de que te esté costando también realizar una tarea puede funcionar como disparador o desencadenante para que vayas a hacer otra cosa o para que abandones cualquier aplicación, cualquier hábito, cualquier sistema. Cuando algo se vuelve difícil y tú te acostumbras a que ante la dificultad cambias o huyes, eso hace que el patrón se refuerce, ¿vale? Como vamos a ver ahora. ¿Cómo se refuerzan estos patrones que no te están ayudando a mantenerte productivo? Pues muchas veces se refuerzan por una estimulación rápida. Por ejemplo, las distracciones te permiten dar una estimulación rápida frente a una recompensa mucho más lenta, ¿no? Como puede ser el fruto de tu trabajo. Y también un reforzador puede ser la reducción del esfuerzo. Es decir, si tú estás haciendo una tarea difícil o una tarea que no te apetece, siempre va a ser más reforzante ir hacia otra tarea. Entonces, el hecho de que tú hagas algo cómodo o cambies de método porque ya se te pone complicado, eso siempre va a reforzar el patrón de cambiar de cosa, de abandonar, de procrastinar, de distraerte, todos estos patrones que te limitan y impiden que tú te mantengas productivo de forma consistente. Entonces, es muy importante identificar tanto los disparadores como los reforzadores que afectan y que mantienen tus patrones concretos que te están impidiendo mantenerte productivo en el tiempo o mantenerte consistente, ¿vale? Este es el primer paso. Tienes que identificar y modificar esos patrones. Y se modifican, alterando estos elementos y con otras técnicas de modificación de conducta que ya explicaré en otro vídeo, ¿no? Entonces, otro problema y otra pregunta que puede pasar, ¿no? Es ¿cómo mantengo, Julio, el alto rendimiento? ¿Cómo mantengo una alta productividad sin quemarme, sin cansarme, sin querer dejarlo al poco tiempo, ¿no? Seguramente que como emprendedor te ha pasado esto. Pues es importante incluir protocolos de descanso y de desconexión. Si simplemente te fuerzas a trabajar mucho, pero no descansas o no tienes formas de desconectar, te vas seguramente a quemar rápidamente y va a ser complicado que te mantengas consistentemente. Eso mismo, sobre todo si esto afecta al sueño, a la desconexión, a que no programas descanso, pero de forma que tenga sentido, no simplemente descansar, por evitar el esfuerzo, sino hacerlo de forma que tenga sentido y que sea coherente con tus objetivos y con cómo te sientes realmente. Entonces, algunos ejemplos de protocolos que se pueden hacer para descansar, ¿no? Y evitar el quemarte puedes monitorizar el sueño, optimizarlo mediante diferentes técnicas, tener un momento del día que digas, vale, aquí ya se cierra, mi día acaba yo que sé a las 8 de la tarde y a partir de aquí no miro nada del trabajo, ningún correo, no respondo ningún mensaje y no hago ninguna tarea ni pienso en el trabajo, ¿vale? Luego también es importante a veces de programar descansos entre bloques de trabajo, ya sean de 2 horas, de 1 hora y media, de 1 hora, lo que sea, pero sobre todo, si lo necesitas tú, pues programar bloques, pero bloques de descanso que sean
estratégico, es decir, que no te pongas con el teléfono, sino que realmente descanses tu cuerpo y tu mente si lo necesitas. También pueden ser útiles aplicar técnicas de regulación, ya sean de relajación, de gestión emocional o de gestión del estrés, si realmente estás como muy alterado o estás a lo mejor muy desmotivado. Entonces, técnicas que te pueden permitir cambiar las emociones te pueden ser muy útiles para poder controlar cómo te sientes durante el día y poder mantener una mayor productividad. Obviamente, ejercicio, ¿no? El incluir entrenamiento físico, incluir ejercicio, incluir ver luz solar en momentos concretos, todo esto te va a ayudar a mantener un mayor rendimiento en general, porque al final son cosas que a nivel biológico van a ayudar a tu cuerpo a rendir mejor. También protocolos de alimentación si es necesario. Y tener días de recuperación también, no que sean todos los días de intentar trabajar a tope, sino tener días en los que desconectes o tardes en las que desconectes y así te permita luego volver con más fuerza. Estos son algunos protocolos que al final son más genéricos, pero de lo importante aquí es de que tú los adaptes a tu caso particular, dependiendo de lo que tú necesites y de las dificultades y de las emociones que tú estés sintiendo, ¿no? Pero a pesar de que es importante el encontrar esos momentos de desconexión, de descanso, la realidad es que la mayoría de la gente no se quema por falta de descanso, se quema por falta de refuerzo. Falta de refuerzo, ¿qué significa? Significa que no estás consiguiendo o bien los resultados que quieres, o no estás disfrutando de tu actividad, o bien no estás disfrutando en general de tu vida, y lo vamos a ver ahora. Básicamente esto se basa en que lo que tienes que hacer es aumentar tu tasa de refuerzo, es decir, de estímulos que te sean agradables, que te sean satisfactorios y que te gusten, ¿no? Cosas que te gusten y cosas que te hagan sentir bien, tanto dentro como fuera del trabajo. ¿Vale? Dentro del trabajo es importante que incluyas cosas que te hagan disfrutar más de tu trabajo, y fuera del trabajo pues tener actividades, personas, planes, hobbies, cosas que te hagan sentir bien y que te gusten también, porque si no tu vida se hace muy monótona, es muy aburrida y te vas a quemar más fácilmente. Pero también te puedes quemar, a pesar de que tengas cosas que te gusten fuera de tu vida, te puedes quemar o cansar porque tus expectativas no son correctas, es decir, porque tú esperas conseguir unos resultados en un tiempo y no los estás consiguiendo. Eso es muy importante, porque cuando tú te pones una expectativa muy alta y no la consigues, te vas a frustrar y quemar muy rápidamente. Entonces, es fundamental que tú ajustes tus expectativas siempre a la baja. Es decir, que no esperes nunca resultados rápidos, resultados fáciles, porque entonces te vas a frustrar. Sino tú tienes que esperar como emprendedor que las cosas van a ser difíciles, que las cosas van a ser más lentas de lo que piensas, y de esta forma, cuando aparezca un resultado, cuando aparezca algo positivo, tú lo vas a coger con mucho más ánimo y con mucha más motivación. En vez de si te piensas que no, esto debería salir así, esto debería ir bien en este tiempo, que entonces cuando te des cuenta de que no, te vas a quemar, vas a querer cambiar, vas a querer dejar el sistema que estás utilizando para ser productivo, para lo que sea. Y por último, seguramente que puedas mantener un hábito durante unos días porque estás motivado, ¿no? En ese momento que decides cambiar de hábito. Pero cómo consolidar nuevos hábitos cuando la motivación ya se acaba. Esto es muy importante saber cómo hacerlo como emprendedor. ¿Qué pasa? Que aquí es muy importante tener accountability, es decir, tener un acompañamiento de algún tipo, veremos ahora los tipos, hasta que el hábito esté integrado. Estas son las fases para construir un hábito de forma exitosa. La primera fase pasas por un periodo de motivación, es decir, cuando empiezas un hábito, lo empiezas porque has encontrado que lo necesitas o bien porque lo quieres hacer con bastante fuerza. Entonces la primera semana suele estar motivado y no suele haber ningún problema. ¿Qué pasa? Que en la segunda semana es cuando aparece normalmente la fricción, es decir, los problemas, las dificultades y las cosas que hacen que ya quiera dejar a lo mejor ese hábito. Eso pasa entre la segunda, la tercera y la cuarta semana. Depende de cada hábito y cada persona, el tiempo es orientativo, ¿vale? Y la tercera fase es la fase de integración, es cuando el hábito ya no es difícil y ya pasa a formar parte de tu vida, de tu identidad, que esto suele ser en la semana 4 o 6. Para que puedas integrar un hábito necesitas pasar primero por la fase de motivación y la de fricción. Pero normalmente la gente abandona la fase de fricción y no llega a integrar los hábitos. Por eso es importante en esta fase tener accountability, tener acompañamiento. Porque si no, te va a ser muy difícil automatizar hábitos de alta fricción, es decir, hábitos que sean bastante difíciles para ti, y te va a ser muy fácil dejarlos y abandonarlos, porque la motivación se va, entonces ya no tienes motivo para seguir con ese hábito y ya vas a dejarlo, vas a pasar a otro y vas a pasar por el mismo ciclo de empezar algo y dejarlo a la mitad. Por eso es importante tener esa accountability, ese acompañamiento. Y por eso, claro, que no te funcionan las aplicaciones, los métodos, los sistemas que ves en YouTube o que ves en Instagram, porque a lo mejor lo pruebas durante unos días y luego no tienes un acompañamiento, lo abandonas. Te pones un objetivo que te dura unos días nada más. Entonces, ¿de qué forma puedes lograr este acompañamiento? Puede ser con amigos, que te comprometas con amigos, puedes comprometerte con socios, puedes comprometerte con compañeros de trabajo. Se trata de que tengas una persona
a la cual tengas que decirle, pues mira, esto es mi objetivo, esto es lo que estoy haciendo, y que esa persona te pregunte por qué tal lo estás haciendo y tengas como, que te estés como jugando algo. O sea, no hace falta que te apuestes dinero con nadie, pero que tengas como ese compromiso social, ¿vale? Luego también las comunidades vienen muy bien porque al decirle, mira, voy a hacer esto, me comprometo con esto ante una serie de personas que te van a mejor apoyar y que sean personas que piensan como tú, eso te puede ayudar a mantener el hábito durante esta fase de fricción. Y luego, obviamente, lo más efectivo es tener un acompañamiento profesional de alguien que sea experto en este tema y que te permita, pues, mantenerte comprometido con tus hábitos, tus objetivos, y que también te ayude a superar las dificultades que puedan surgir en las fases de fricción. Y la realidad es que normalmente se tardan entre 3 y 6 semanas en automatizar la mayoría de hábitos. Es decir, entre 3 y 6 semanas se pasa de la fase de fricción a la integración y ya el hábito va a ser muy fácil de mantener. Entonces aquí es el momento donde necesitas este acompañamiento y esta persona que te mantenga comprometido. Una vez que pasen estas 3-6 semanas ya no necesitas este acompañamiento y ya puedes tú seguir con tu vida y mantener el hábito de forma fácil y pues ganar las recompensas o los beneficios de tener ese nuevo hábito. Así puedes mantener hábitos o sistemas de forma sostenible en el tiempo, sin quemarte y sin cansarte, ¿no? Entonces, tienes por un lado lo primero, ¿no? Identificar qué mantiene tus patrones, identificar los patrones y qué disparadores, qué reforzadores los mantienes, modificarlo, saber cómo mantener alto rendimiento sin quemarte mediante protocolos de descanso y desconexión y sabiendo cómo añadir el refuerzo tanto en tu trabajo como en tu vida y ajustando tus expectativas y luego teniendo obviamente acompañamiento para que los hábitos los puedas mantener en el tiempo y puedas pasar esa fase de fricción donde es más complicado. Bueno, recordarte que si quieres este mapa, otros recursos para medir y optimizar tu productividad, los puedes descargar en el enlace de la descripción o del comentario, y si quieres que yo te ayude personalmente a implementar un sistema de productividad que no dependa de tu motivación ni de tu fuerza de voluntad y aprender cómo mantenerlo en el tiempo de forma sostenible y sin quemarte, puedes reservar una llamada de evaluación. En el enlace de la descripción también tienes un vídeo que te explica un poco más cómo trabajo, así que si crees que esto te puede ayudar, visita el vídeo y agenda una llamada conmigo.